En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, nuestro Señor Jesucristo dice lo siguiente: de su propia voz, de sus propios labios dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La religiosidad a nivel mundial ha colocado un velo sobre los ojos de los hombres, haciéndoles creer que Dios necesita que tú y yo le adoremos, que Dios necesita que tú y yo le obedezcamos. La religiosidad ha dicho que Dios necesita que tú y yo leamos la palabra, que escudriñemos la palabra, que Dios necesita eso. Pero hay que tener una diferencia. Dios quiere eso. Dios quiere que tú y yo seamos salvos, que tú y yo le obedezcamos, que tú y yo leamos la palabra, que tú y yo escudriñemos la palabra, que tú y yo creamos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero si decidimos no hacerlo, Dios sigue siendo Dios ayer, hoy y por los siglos. Nosotros, tú y yo, somos los que necesitamos responder a su llamado. Si no lo hacemos, Él sigue siendo el Dios creador de todas las cosas. La religiosidad le ha dicho al mundo: Dios necesita que tú te congregues. Dios necesita que tú ofrendes y diezmes. Dios necesita que tú seas obedientes. Él quiere eso. Él quiere que tú te congregues, que tú aportes ofrendas y diezmos para la obra del Señor. Eso lo quiere el Señor. Pero si tú decides no hacerlo, Dios sigue siendo Dios. Los que necesitamos adorarlo en espíritu y en verdad somos nosotros, los seres humanos, débiles, imperfectos. Necesitamos responder al llamado de Dios. Él quiere que tú y yo respondamos al llamado de Dios. Pero si tomamos la decisión de no hacerlo, a nuestro Dios le duele. Pero Él sigue siendo Dios. Los que nos vamos a perder en el infierno, andando por el camino de la perdición, somos nosotros. Se oye fuerte. Y quizás alguien diga: qué extremismo, qué legalismo. No, es lo que en la palabra de Dios está escrito. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y Él quiere que tú y yo tomemos la decisión que debemos tomar hoy. Él quiere que lo hagamos. Pero si no lo hacemos, Él sigue siendo el Dios Todopoderoso. Nosotros somos los que necesitamos hacerlo. Entiéndelo de una vez por todas. La religiosidad ha querido cegar a millones de personas, engañándolas con ese punto, como si Dios necesitara de nosotros. No, Él quiere que tú y yo nos salvemos. Él quiere utilizarnos a nosotros, pero si no lo hacemos, Dios sigue siendo Dios. Nosotros lo necesitamos a Él. La Iglesia Cristiana Monte Tabor te saluda. Mil bendiciones para todos.